Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 1 sobre el capítulo 11, la curva normal, del libro Elementos de Estadística Descriptiva. Primero vamos a repasar sobre el concepto de la variable aleatoria. Esto es cuando los valores que puede asumir una variable dependen del azar y no se logran predecir con exactitud. Si por ejemplo tenemos un grupo de personas y todas tienen diferentes edades, eso es una variable, porque la edad de cada una de esas personas es diferente. La edad, el tamaño, el color de los ojos, el peso, todas esas son variables, son valores que se asumen diferentes para cada uno de los elementos de la población de estudio. Ahora, estas variables pueden ser aleatoria discreta cuando existe una determinada probabilidad de tomar uno de los valores que puede asumir. Por ejemplo, número de hijos, número de estudiantes, número de casas que tiene, número de compañeros de clase. O sea, entre 1 y 2 o entre 1 y 3, la variable no puede tomar valores intermedios. O sea, hay un número definido de casos. Entre 1 y 2 no pueden haber valores intermedios o entre 2 y 3. Y hay variables aleatorias continuas cuando puede asumir un infinito número de valores dentro de un intervalo. Por lo general es el resultado de algún número tipo, de algún resultado, de alguna medida, peso, tamaño, tiempo, distancia, edad. O sea, entre 60 y 61 kilos puede haber una serie de valores intermedios ahí, o entre 70 y 75 kilos. Entonces la variable puede asumir un infinito cantidad de valores en el intervalo. Una variable discreta es cuando existe una probabilidad de que la variable asuma cada uno de los valores posibles. Y el que asuma un valor específico va a depender del azar. Mientras que las características de una distribución de probabilidad discreta es que la suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Y la probabilidad de un evento particular es un valor que va a variar entre 0 y 1. Recordemos, las probabilidades nunca pueden ser negativas ni mayores que 1. Los eventos son mutuamente excluyentes. La variable aleatoria es el resultado particular de un experimento y la distribución de probabilidad son todos los posibles resultados y la correspondiente probabilidad. Entonces, para ver el tema de la función de probabilidad, vamos a repasar sobre las notaciones que se van a utilizar. F de X es la distribución de probabilidad de X. F de T es igual a la probabilidad de que X sea igual a T. Y F mayúscula de T es la probabilidad de que X sea menor o igual a T. Ya aquí estamos hablando de lo que hablábamos anteriormente en el capítulo anterior de eventos compuestos. O también, pues ya en las funciones de probabilidad estaríamos hablando de probabilidades acumuladas. La media o el valor esperado es un valor típico utilizado para representar la posición central de una distribución de probabilidad. Y el valor ponderado son posibles valores de la variable aleatoria que se ponderan por la probabilidad de ocurrir. O sea, mu, que mu es la media de la población o el promedio poblacional, en lugar de X barra, como lo denotamos en la muestra, en la población se denota como mu. Es igual al valor esperado de X, y esto es igual entonces, el cálculo sería la sumatoria de cada uno de los valores de X
por la probabilidad de que suceda, que esta probabilidad de que suceda es la frecuencia relativa que habíamos visto en los capítulos anteriores. Y la varianza mide la dispersión de una distribución. Igualmente, la varianza poblacional se denota como sigma cuadrado. Recordemos que la varianza de la muestra se denota como S mayúscula al cuadrado. Entonces, sigma cuadrado es igual al valor esperado de x menos mu al cuadrado. O sea, el cálculo de la sumatoria de cada uno de los valores de x menos mu, que es el promedio poblacional al cuadrado, por la probabilidad de que suceda x o la frecuencia relativa, en otras palabras. Veamos este ejemplo. Esta empresa vende vehículos nuevos Ford y normalmente el mayor número de carros vendidos es el día sábado. Entonces ellos han desarrollado ya una distribución de probabilidad para el número de carros que espera vender en un determinado sábado. Ya ellos hicieron todo un registro de la cantidad de carros vendidos. Igual se sabe que el número máximo de vehículos que venden es 4. Entonces calcularon esta función de probabilidad y nos dicen, ok, la probabilidad de vender ningún carro es de 0.1. La probabilidad de vender un carro es de 0.2, 2 carros 0.3 y por ejemplo, la probabilidad de vender 4 carros es 0.1. El total de estas probabilidades me da 1, porque este es el total de opciones que tengo, o sea, el espacio muestral. Si la variable aleatoria es el número de automóviles vendidos, entonces, si calculamos el valor esperado, el mu, que era la sumatoria del x por la probabilidad, esto sería igual a vender 0 carros, ningún carro, por la probabilidad es 0.10, más vender un carro por la probabilidad, más 2 por la probabilidad, y así sucesivamente. El valor de mu, o sea, el valor esperado, nos da 2.1. Así construiríamos lo que llamamos una distribución de probabilidad discreta. Entonces, donde tenemos los valores de x, las probabilidades, y lo mismo que teníamos aquí arriba, lo que vemos aquí abajo, cada valor de x multiplicado por su probabilidad y la sumatoria de esto, el valor de mu. La media de 2.1 indica que John espera vender por día 2.1 automóviles. O sea, esta media es el valor esperado. Podemos calcular entonces también una desviación estándar. Tenemos los valores de x, las probabilidades, y de acuerdo a la fórmula de la desviación estándar, vamos haciendo la resta de cada uno de los valores de x menos el promedio que calculamos. Cada x menos el promedio. Este resultado que tenemos aquí lo elevamos al cuadrado y luego esto elevado al cuadrado lo multiplicamos por la probabilidad, o sea, esto por la probabilidad. La sumatoria de esas multiplicaciones me da la desviación estándar. Perdón, la varianza, que es el sigma cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y esto me da una desviación estándar de 1,136. Ahora, eso es un ejemplo de lo que es una distribución de probabilidad para una variable discreta, pero también podemos construir distribuciones de probabilidad para variables continuas y una de ellas es la distribución de probabilidad normal. Esta distribución de probabilidad tiene forma de campana, tiene un solo pico en el centro de la distribución, el área bajo la curva es 1, igual que en todos los casos que hemos visto. La mitad del área bajo la curva está a la derecha del nivel central y la otra mitad a la izquierda, que en ese valor central, siendo una distribución simétrica, es el promedio o la media y que es igual a la mediana. Es simétrica, como les decía entonces, simétrica respecto a la media, igual que la mediana y la moda. Es asintótica, es decir,
cuando X tiende a un más infinito o menos infinito, la curva se acerca cada vez más al valor del eje X. Para decirlo de otra manera, las colas de la curva se extienden indefinidamente en ambas direcciones. La ubicación de una distribución normal está determinada por la media mu y la dispersión o la extensión de la distribución está determinada por la desviación estándar sigma. Entonces esta es lo que vimos hace un rato en la lámina anterior, es lo que veríamos aquí gráficamente, donde esta es la curva normal, es simétrica respecto a la media, la mediana y la moda. Por más que extendamos hasta el menos infinito y más infinito, nunca va a tocar el eje de las X. Y el área bajo la curva, todo el área es de 1, estando concentrado aquí el 50% y de este otro lado el 50%. Para efectos de cálculo de las probabilidades con una distribución normal, pues el cálculo se volvería bastante complejo considerando las diferentes posibilidades de promedios y varianzas que podrían tener distribuciones normales. Porque no en todos los casos vamos a tener una distribución normal de la misma figura. Podrían compartirse distribuciones con el mismo promedio, pero con varianzas diferentes, o al revés, distribuciones con varianzas iguales, pero con promedios diferentes. Entonces, toda esa combinación de posibilidades que tenemos, pues dificulta mucho el cálculo. Entonces, se ha desarrollado lo que es la distribución normal estándar, que es una distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1, que también se le conoce como la distribución Z, donde Z es la distancia entre el valor seleccionado, que vamos a designar como X, y la media poblacional μ, lo cual dividimos entre la desviación estándar. Entonces, tenemos un valor estándar. Esto es una fórmula que utilizamos para convertir la distribución normal a una normal estándar y poder calcular con mucho mayor facilidad las probabilidades. Entonces, Z es igual a X menos μ, que es el promedio poblacional entre la desviación estándar poblacional. Veamos este ejemplo. Los ingresos semanales de los supervisores de turno de una industria de vidrios sigue una distribución de probabilidad normal con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. ¿Cuál es el valor estandarizado o el valor de Z para los ingresos de un supervisor que gana 1100 por semana? Entonces, para X igual a 1100, solamente sustituimos en la fórmula del Z, X 1100 menos 1000 de la media poblacional que nos dijeron aquí, y la sigma de 100, esto nos da que el valor de Z es 1. Ahora, si es un supervisor que gana $900 por semana, utilizamos la misma fórmula, el mismo dato de la media y de la desviación estándar, solo sustituimos con X igual 900, y este caso el valor de Z nos da menos 1. Entonces, ambos ingresos, el de 1000 y el de 900, se encuentran a la misma distancia, o sea, a una distancia de 1 de la media, porque la media era 1000, ¿recuerdan? Entonces, se encuentran a una distancia de 1, porque uno da menos 1 y el otro es 1, con una desviación estándar por encima o por debajo de la media. Ahora, si nos piden calcular la probabilidad de seleccionar un supervisor en la industria de vidrio cuyo ingreso sea menor que 1200. Entonces, igual, calculamos el valor de Z para X igual a 1200, 1200 menos 1000 entre 100, o sea, sostenemos el mismo valor de μ y de sigma, solo sustituimos X, el valor de Z nos da 2. Entonces, la probabilidad de que Z, aquí ya no es X, sino de que Z sea menor que 2, menor o igual a 2, porque nos dicen que es la probabilidad de que el ingreso sea menor que 1200. Veámoslo gráficamente. Esta es la curva normal.
aquí en el medio vamos a encontrar la media poblacional, que nos han dicho que es de 1000, y nos están pidiendo calcular la probabilidad de que el ingreso sea menor que 1200. Si aquí está la media de 1000, 1200 estaría acá, calculamos ya un valor de Z de 2, que nos dio 2, ahora vemos en la tabla normal, buscamos ese valor de 2 para obtener la probabilidad acumulada desde menos 2 hasta el valor de Z. Y esto es de 0,9772. Al final concluiríamos, existe un 97,7% de probabilidad de que un supervisor en la industria de vidrio tenga un ingreso menor que 1200. Veámoslo ahora en la tabla normal, donde obtuvimos este valor de 97,72. Esta es la tabla normal que normalmente ustedes van a encontrar en el libro de Estadística 1. Es una tabla donde viene acumulado desde menos infinito hasta el valor de Z. Si, como vimos con el cálculo de la fórmula de la estandarización, este valor de Z en nuestro ejemplo nos dio 2, entonces aquí tenemos todos los valores de Z con un decimal. En el resto de las columnas tenemos los valores si tuviéramos un segundo decimal. En nuestro caso, Z nos dio 2.00, entonces buscamos Z igual a 2, como los dos decimales son 0, 0, nos ubicamos en esta columna y vemos que la probabilidad es de 0,9772. Si, por ejemplo, el valor de Z nos hubiera dado 2.07, entonces buscamos 2.0 y buscamos dónde este 2.0 cruza con 0.7. En este caso hubiera sido 0.9808. Ahora, repito, en la tabla del libro de Estadística 1 viene acumulado desde menos infinito hasta el valor de Z. Cuando tengan que llevar Estadística 2, ahí es el libro, viene otra tabla, donde lo que está es acumulado los datos en el 50% de los casos, o sea, para el 50% no el acumulado desde menos infinito hasta 0, sino desde 0 hasta infinito. Entonces, un caso como este, utilizando la tabla del libro de Estadística 2 o otras tablas como esas, donde está acumulado solo el 50% de los datos, hubiéramos tenido que tomar el valor que nos da esa nueva tabla, que hubiera acumulado desde el 0 hasta acá, y sumar el otro 50%, o sea, 0.5 más lo que nos hubiera dado este pedazo del área bajo la curva. Es solamente una aclaración para que sepamos de que hay otras tablas acumuladas para la distribución normal estándar y que también se pueden utilizar. Lo importante es saber interpretar cuál es la probabilidad que nos está dando en este caso la tabla. Esto sería entonces lo correspondiente a la curva normal y esperamos que esto les sea de utilidad.